Hola, amigas y amigos de Epicentro. Nuevamente llegó la hora de leer. Y llegó la hora de leer sobre la historia de este Perú que duele, que hiere, pero que también alegra y emociona y exalta cada día. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con el autor de este libro, Perú Bizarro. Esta es un libro de Marcos y Fuentes que tiene un montón de historias, no sé cuántas, ahora ya me lo dirá Marco. Hola. Qué bueno verte, ¿cómo estás? Hola, Claudia Elvira, gracias por la presentación. Son Bueno, qué bueno que estás 79, en... ¿Cómo? son 79 historias. Son 79 historias, pero son todas llenas de datos. Les cuento primero, porque esto lo cuenta Marco en la introducción de Perú Bizarro, pues esta es como una franquicia, ¿no? Es una colección de libros, todos se llaman así, Bizarro, México, Perú, Colombia, y pues tiene historias extrañas, historias que por supuesto no conocíamos sobre lo que ha pasado en el Perú, o que algunas son conocidas, pero que no tenemos tan claro, que no hemos interiorizado probablemente, y que Marco reúne aquí y que hablan de inicios del siglo XVIII y de aquí hace un cuarto de hora. Marco, ¿cómo se construyen tantas historias? ¿De dónde salieron todas estas historias? ¿Cómo fue la investigación? Cuenta. A ver, yo creo que la mitad, digamos, creo que pertenecen a algunos periodos de la historia que a mí en particular me obsesionan, siempre me han gustado. Luego, pues es una mezcla de un montón de cosas. Hay un equipo de investigación, de preparación, que son Diego Pereira, que es periodista, y Enisa Guisado, que es una historiadora. Ellos también aportaron algunos temas. Luego, amigos, hice una encuesta en mi Facebook de qué Ajá. episodios de la historia peruana les parecían que merecían más, que les gustaba más en particular, que no fueran tan conocidos y que les gustaban, y la verdad es que hubo respuestas tan interesantes que terminaron en el libro. En fin, hay, por ejemplo, hay capítulos, yo digo, que merecerían ser libros y que de hecho ya lo son, porque los historiadores pues tienen una publicación en el Perú, en todos lados, pero en el Perú publican un montón, y muchas veces son publicaciones pues para la academia, para la universidad y no para el gran público. Entonces por ahí hay 3, 4 capítulos que básicamente son resúmenes de libros extraordinarios Sí, que han pasado a veces desapercibidos, ¿no? sí, mencionas muchos libros, varias historias tienen cosas que encontraste en libros. Empecemos por lo de Bizarro para que nos quitemos el sirirí, porque también lo dices en la introducción. Bizarro creíamos unos al principio que era una cosa, luego empezó una ola diciendo que no, que Bizarro no era lo que creíamos que era, y tú nos dices, sí, Bizarro sí es lo que ustedes creen que es. ¿Qué es Bizarro? Pues bizarro, digamos, en español castizo significa valiente, pero el uso como anglicismo y como galicismo, pues se ha propagado, imagino que gracias a la globalización, y entonces los peruanos lo usamos mucho como raro, como extraño, y finalmente la RAE ya lo aceptó. Así que para los que son obsesionaditos con la RAE, pues ya está, ya se aceptó, ya es oficial, ya no tienen que fastidiar, aunque en realidad, honestamente, a mí me va y me viene lo que dice la RAE, ¿no? Pero bueno, hay gente que vive obsesionada con eso, ahí está. Sí, bueno, pues entonces también contemos que aquí hay cuatro maneras de leer el libro. Digamos, hay cuatro tipos de historias, ¿no? Que son las paltas, las conchas, los sancochados y las causas, ¿no? Así lo van a ver, y entonces ya ahí uno sabe, bueno, esta historia es una cosa de un bárbaro que no tiene vergüenza, entonces está la concha, ¿no? Y así son todas. ¿Cuáles son las que te parecieron más emocionantes? ¿Las faltas, las conchas, las causas o los sancochados? Yo creo que en verdad, creo que las que me parecen más distintas en todo caso son los sancochados, Uh justamente -huh. porque los sancochados tienen esta intención de que esta definición amplia de la cultura, ¿no? La cultura, en realidad, y sobre todo en un país como el Perú, pues son muchas cosas, ¿no? Y digamos, Uh -huh. dentro de la cultura puede estar desde la Tigresa del Oriente hasta, qué sé yo, pues Valdelomar,
o la cumbia norteña. Entonces, la cultura tiene como muchos aspectos muy amplios y muy diversos y muy bizarros en el Perú. Sí. Entonces, creo que son los que más, son los menos políticos y menos, incluso historiográficos, pero creo que son bastante atractivos para mucha gente. Ujú. Hablar sobre este libro es complicado porque son todas historias diversas, como ustedes los que no han leído entenderán, pero yo quiero mencionarte algunas, hablarte de algunas de ellas. El maricón principal de Lima, pensando en esta ola de conservadurismo que tenemos, con mis hijos no te metas, estos mensajes que ponen ideología de género igual, sexo anal, y bueno, el maricón principal de Lima es del siglo XIX, ¿no? ¿Me equivoco? De hecho, debe ser cronológicamente la historia más antigua, porque el libro empieza, yo, digamos, hice como un periodo definitorio, era desde la independencia hasta el gobierno de Vizcarra, ¿no? Y ya está, no, digamos, ni antes ni después de eso. Entonces, y este debe ser el capítulo, pues eso, más viejo cronológicamente, lo que dice bastante, ¿no? Porque el capítulo más viejo cronológicamente es uno quizás de los más liberales, si quieres verlo así. Es Claro. decir, este personaje que es probablemente el primer cocinero famoso que hemos tenido en nuestra historia, pues resulta que era un personaje abiertamente gay, tenía una pareja, o al menos se le retrata con una pareja, ambos disfrazados, como se dice ahí, como dice la inscripción, de tapadas, en realidad estaban, eso, travestiéndose, o en Uh términos -huh. contemporáneos haciendo drag, o como quieran llamarlo, bueno, como tapadas como correspondía a la época, ¿no? Entonces, eso a mí me parece interesante. También es cierto que solo unos años antes, pues otra persona de sus mismas características, porque Juan José Cabezudo, que es este personaje, este cocinero Sí. famoso, pues también era afroperuano. Entonces, había otro personaje muy parecido, las mismas características, también afroperuano, también acusado de, en ese momento, sodomita, que se le juzgó, ¿no? Y sin embargo, pocos años después, este otro personaje es básicamente lo mismo, y sin Uh embargo, -huh. como es un cocinero famoso, se le perdona muchas cosas, entre comillas, se le perdona, por supuesto. Ajá. Entonces, dice, o sea, Lima es liberal cuando quiere serlo, ¿no? Claro. O cuando llega la fama, o cuando tienes algún tipo de privilegio, o cuando conviene. Cuando no conviene, no, pues cuando no conviene es la ciudad probablemente más conservadora del hemisferio. Sí. Para que nos saltemos en el tiempo, vamos a las botellas de vino de Alan García. Yo, por supuesto, no viví el segundo gobierno de Alan García en el Perú y no sabía eso. Qué delirante, unas botellas doctor Alan García Pérez, además un blend. Un blend, era un blend, no era cualquier tipo, no era cualquier vino, ¿no? Y Claro. yo una cosa que yo hice en este libro, porque es un libro, en principio es un libro como de historia, además de ser de historias, es de Sí. historia del Perú. Entonces, un poco para limitar el siglo XXI, porque quería concentrarme en el XIX, en el XX, pero no se puede evitar el XXI. Entonces, para abordar el siglo XXI, lo que yo hice fue algo que hizo Ricardo Palma, que fue me parece que es el segundo volumen de sus tradiciones peruanas, que es que hizo una tradición por cada virrey, ¿no? Entonces, lo Ah, que yo hago en el libro es una historia por cada presidente del siglo XXI, ¿no? Una de ah, Toledo, otra de Alan, otra de Humala, PPK y Vizcarra, ¿no? Entonces, y pensé mucho cuál historia representaría a cada presidente. Y en el caso de Alan, creo que lo que correspondía era una historia sobre su ego, ¿no? Porque ujú. creo que su visión, podría decirse hasta desproporcionada de sí mismo, creo que lo marcó literalmente toda su vida hasta el final, ¿no? Entonces, este ejemplo del vino, que es en realidad un descuido, porque él, a pesar del ego colosal que la embajada norteamericana reportó que tenía, Sí, eh, en Wikileaks en lo Wikileaks, supimos. a pesar de eso, él se cuidaba mucho es- no caía en ese lado tan guachafo que podrían haber tenido otros mandatarios más megalómanos.
pero en este momento cayó. Ujú. Allí sí cayó, ¿no? Ese es el momento en el que finalmente se dio y se dejó llevar y ¡pah! Salieron estos vinos con su cara, ¿no? Entonces me parecía un gran incidente que me permite además hablar de un montón de otras cosas en realidad sobre Alan García. Sí, por ejemplo, Claro, del del Cristo vino de saltamos colores. al Cristo y saltamos a su decisión final y se va hacia muchos lados ese capítulo que ojalá le guste a la gente porque me parece que funciona como un retrato del personaje, a pesar de que son tres Está páginas, bastante bien. Y bueno, de PPK hablas de la página 11. que a mí siempre, que es como un pie de página de Knockout PPK. Cuando escribí Knockout PPK, eh, pues en realidad había que desmentir el hecho de que él se hubiera robado en la página 11 en un pie de página, porque en verdad no tuvo nada que ver y el capítulo sobre esa época de su vida se fue por otro lado. Entonces siempre me quedé ahí con las ganas de contar el episodio de la página 11 y entonces aprovecho el meme porque finalmente fue un meme que se difundió cuando él postuló para contar en realidad el asunto de la página 11. Ujú. Bueno, pues hablas también de corrupción, haces una historia sobre Jorge Barata y la seducción de la sociedad limeña con estos brasileños que hacían fiestas y todo eso, y hablas de Dreyfus, y cuando uno recorre la historia del Perú, piensa que ese probablemente es uno de los rasgos distintivos de la historia del Perú. ¿Tú crees que es así, este tema de la corrupción? Sí, mira, o sea, a pesar de que es un libro digamos, con un tono más bien informal o hasta festivo, si quieres, creo que es un libro, que te que muestra una sociedad un poco atrapada, ¿no? Atrapada en un carrusel, como que no escapa de unas estructuras bien tristes, ¿no? Una es el Ujú. conservadurismo del que estábamos hablando hace un ratito y otra es Sí, pues efectivamente la corrupción, ¿no? Eh, digamos, Odebrecht se toca, está ahí barata, pero luego retrocedes 50 años antes y la IPC pues fue tan alucinante o más probablemente y mucho más descarado que Odebrecht y sin embargo ahora pues tú paras a alguien por la calle y le preguntas qué es la IPC y no tiene idea. no, Y pues claro. luego, 100 años antes, tenías el contrato Dreyfus, que por ahí te lo enseñan en el colegio, pero claro, digamos, una de las ideas del libro era abordar la historia con una mirada contemporánea. Entonces me parece que si has vivido el caso Odebrecht, puedes entender mejor el caso Dreyfus, porque se Ajá, parecen tanto, pero nadie te lo ha sí. explicado desde tu propia experiencia, o sea, de tu propia experiencia como peruano que ha vivido Odebrecht, pues puedes entender Ujú. ahora mucho mejor lo que pasó con Dreyfus, que es una etapa que sí nos han enseñado, ¿no? El guano y todo eso, pero no Sí. realmente, por ejemplo, un cálculo que hice para el libro y que la verdad lo hice, lo rechequeé 3 veces porque no podía creerlo, es que este señor Dreyfus al final sus ganancias fueron el equivalente actual a 400 millones de dólares. O sea, Eso dice, imagínate. sí. Qué O sea, impresionante. yo cuando me salió eso dije, no, me he equivocado. Volví a la fuente original donde estaba el dato, volví a la cosa que me ayuda a hacer la conversión. Lo hice como 3 veces Y sí, porque es increíble el nivel de corrupción, realmente. sí, sí. Y además lo titulas tremendo, corrupción de mierda, que es lo que decimos siempre. Es lo que decimos siempre, pero en ese caso es literal, Sí, porque era sí, caca, ¿no? sí, Era caca. otra historia muy conmovedora, porque es que se nos olvida tanto dolor que ha habido en la historia de nuestros países. Es el de Arana, el de lo que hizo Arana en la Amazonia. Y Esa sí, historia también es el genocida, ¿cómo lo titulas ya ahora? Este sí ya no el lo encuentro, genocida el genocida, desconocido. el genocida desconocido, sí. Porque, y además, una que termina con una cosa, el capítulo termina diciendo, lo voy a spoilear, pero termina diciendo, hay una calle en Iquitos todavía con su nombre. O sea, Sí. no sé, es como si en Polonia hubiera una calle Hitler. O sea, no, Que no recuerden ese es, drama, lo que es, 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 hicieron, ¿no? es realmente impresionante, ¿no? O sea, el nivel a pesar de que hay que decir que en Iquitos, en Loreto, hay un activismo muy fuerte para, preservar esta memoria y para que no se olvide, para que este episodio
brutal, no se pierda. A pesar de todo eso, pues todavía está la calle ahí, ¿no? Entonces, Ujú. sí, ¿no? O sea, sigue siendo un episodio que uno se entera después de que sale el colegio, cuando eso es algo que tendría que... Pero, por ejemplo, hay uno de los, digamos, una de las metas del libro era tratar de hacer una historia del Perú que no sea muy limeña, ¿no? Entonces, Sí. porque si todo se aborda desde Lima, pues hay muy pocas cosas. Entonces, y la historia de la Amazonía en general o de los sucesos que ocurren en la Amazonía, ni siquiera es que ni siquiera es que se decida apartarlos, ¿no? Sino que simplemente como que se ignoran en absoluto, ¿no? Ni siquiera se discriminan, Ujú. sino se ignora en absoluto. Sí. En los Andes por lo menos hay una decisión casi hasta consciente, hubo una decisión casi consciente de un montón de élites para decir, no, lo que está pasando por ahí mejor no lo movamos mucho. Pero es como, Ujú. en la Amazonía es como casi como si no existieran, ¿verdad? Como si no existiera, sí. A propósito de como si no existiera, hay una historia muy conmovedora sobre esta mujer que decide luchar su derecho a ser graduada, abogada, a estudiar en el Cusco, entra a la universidad, incluso la dejan terminar después de una pelea muy larga, pero se muere a los 44 años y solo empiezan a lograr el título de las mujeres 20 años después, en el 1909 o algo así, ya no me acuerdo. Sí. Y Es María tremenda Trinidad, que sea el inicio del siglo XX, donde las mujeres todavía estaban en esa pelea, ¿no? o sea, y hay que rescatar que María Trinidad es una de las primeras mujeres universitarias del mundo hispano. O sea, ni en España ni en la gran mayoría de países de América Latina había mujeres universitarias cuando ella emprende esta pelea, porque fue una pelea realmente. Entonces, digamos, es un personaje que tendría que ser mucho más reivindicado, ¿no? Y que, por ejemplo, el otro día alguien me dijo, ¿no? El Colegio de Abogados de Lima tendría que darle su colegiatura Un ahorita como reconocimiento. honoraria, su póstuma, ¿no? Mínimo. Digamos que es una persona que abrió camino literalmente a la mitad de la población del Perú, a las mujeres. Entonces, y que la maltrataron, y la verdad es que una cosa que cuando encontré la resolución de la Corte Superior de Lima prohibiéndole ya finalmente ejercer, creo que la voy a publicar, la voy a buscar, la voy a publicar entera, porque quería publicarla entera porque de verdad da, o sea, no sé qué te da todo lo malo, te quieres vomitar, en verdad. O sea, lo lees y dices, no puede ser que esto haya sido escrito. O sea, ¿cómo puede ser hace, no sé, no es tanto, ¿no? O sea, es casi el 100 siglo años, XX ya, claro. y había un montón de gente Y el pensando argumento era así. que destruía la familia, digamos que eso iba a destruir la familia, El argumento era básicamente. que literalmente, y está en el libro, ¿no? No es cosa honesta que la mujer ejerza como varón. ¿Qué No. significa eso, no? Claro, ¿no? En el caso, el otro caso, el caso de la familia, es la historia de la reivindicación de Micaela Bastidas. Eh, Ah, Porque también hay otro capítulo que es el que cuenta la historia de cómo Micaela Bastidas se vuelve un ícono, y cómo se reivindica su figura, porque la Municipalidad de Lima, en su momento, cuando hubo la idea de una regidora, pre-Velasco, esto es antes de Velasco, bueno, de hacer un busto de esta heroína, no se la aceptaron porque decían que era la secretaria de Tupac Amaru y dijeron que esto era comunismo y todo eso. Eh, y luego aceptan el busto cuando empiezan a hablar, bueno, en su calidad de madre y de esposa ahí sí, abnegada, claro. ahí sí le vamos a hacer el busto. Entonces le hacen el busto en su calidad de madre y esposa, ¿no? Que es como, Sí. allí sí. Bueno, bueno, pues ya lo vieron. Tiene un montón de historias extrañas, emocionantes, divertidas. Está escrito en un tono muy agradable, que eso ayuda mucho para aprender de historia y para que se le queden a uno. Y nada, vale mucho la pena. Muchas gracias, Muchas Marco. gracias, Clara Elvira. Gracias por estar aquí en Hora de Leer en Epicentro. Somos ahí amiguis, nos mencionas mucho en la Bueno, encerrona y te damos las gracias porque hay porque otros que ustedes no hacen nos un gran mencionan. trabajo. O sea, hacen un gran trabajo, ¿no? Hay que mencionar, yo sí, por supuesto, ¿no? Porque además, ya que estamos hablando de eso, a mí me parece alucinante que haya mucho más primicias en los medios independientes que
en los canales de televisión que tienen millones a su disposición y cientos de personas trabajando y estos equipos como el que tienes tú, o como hay otros que son eso, 10 personas, y de pronto son los que sacan las primicias. Es Bueno, ahí impresionante vamos, realmente. empujando, empujando. Es como empujar un bus en su vida, pero ahí vamos. Ahí vamos Mucha todos. suerte, Marco. Muchas gracias, Clara Elvira. Compren, por favor, Perú Disfruta de ese Bizarro. cielo azul precioso. Gracias, gracias. Y usted recuerde que no lo encuentra el diluvio, sino un libro debajo del brazo. Hasta pronto.